nombre es Luis Fernando Rivera. Voy a explicarle todo lo que tenga que ver con el aprendizaje cooperativo, conceptos, formas y características. El aprendizaje cooperativo en realidad permite al docente alcanzar varias metas importantes, como por ejemplo lograr que los alumnos logren un mayor rendimiento a todos aquellos que están dotados para aprender, como también los que están limitados para aprender. En segundo lugar, ayuda a establecer relaciones positivas entre los alumnos, siendo la base del aprendizaje. En tercer lugar, proporciona a los alumnos experimentar que necesitan lograr saludable desarrollo social, psicológico y cognitivo. Al docente le compete en funcionamiento los elementos básicos que hacen los equipos de trabajo sean realmente competitivos: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la interacción personal, la integración social y la evaluación grupal. El aprendizaje cooperativo se divide en tres grupos: existen los formales, informales y los de base de aprendizaje cooperativo. Pero también existen los grupos que son para identificar si son de aprendizaje cooperativo, como son el grupo de pseudoaprendizaje, el grupo de aprendizaje tradicional, el grupo de aprendizaje cooperativo y el grupo de aprendizaje cooperativo de altísimo rendimiento. El grupo pseudoaprendizaje, esos son los grupos que se reúnen a directrices del docente, pero que no están de acuerdo en trabajar en grupo, ¿ya? Ellos se ven en realidad como enemigo o como competencia. El grupo de aprendizaje tradicional indica que los alumnos trabajen en grupo, pero ellos lo hacen de buena manera, pero las tareas están tan estructuradas que ellos creen que serán evaluados individualmente y por lo tanto no lo hacen de buena forma. El grupo de aprendizaje cooperativo, los alumnos se indica que trabajen en grupos y ellos lo hacen de buen grado. Saben que su rendimiento depende del esfuerzo de todos los miembros del grupo. Y el grupo, por último, el grupo de aprendizaje cooperativo de alto rendimiento, estos grupos son escasos, pero son los grupos que cumplen con todos los criterios requeridos para ser un grupo de aprendizaje cooperativo. Además, obtiene rendimientos que superan cualquier expectativa razonable. La clave de estos grupos de miembros es que ellos ven el crecimiento personal de los demás y hacen posible que estos grupos cooperativos de aprendizaje cooperativo de alto rendimiento superen las expectativas de los integrantes y disfruten la experiencia de este aprendizaje. ¿Cómo están? Soy la licenciada Aida Hurtado. En esta ocasión les voy a hablar sobre las decisiones previas en cuanto a la selección de materiales y objetivos didácticos. Toda clase cooperativa tiene objetivos conceptuales que determinan los contenidos que van a aprender los estudiantes y también los objetivos actitudinales, que establecen las conductas interpersonales y grupales que aprenderán los alumnos para cooperar eficazmente unos con otros. Los materiales didácticos. Al planificar una clase, el docente debe decidir qué materiales serían necesarios para que los alumnos trabajen en forma cooperativa. Básicamente, el aprendizaje cooperativo requiere los mismos materiales curriculares que el competitivo o el individualista. Pero hay ciertas variaciones en el modo de distribuir esos materiales que pueden incrementar la cooperación entre los estudiantes. Cuando los alumnos trabajan en grupo, el docente puede optar por entregarle a cada uno de ellos un juego completo de materiales didácticos. Por ejemplo, cada miembro del grupo podría contar con una copia del material que se les va a entregar, un material determinado, para leerlo, releerlo y consultarlo con ellos para hacer preguntas y formular interpretaciones sobre su contenido. Otra opción posible es darle un solo juego de materiales a todo el grupo para que así puedan realizar esta dinámica. Otro punto es la confirmación de los grupos. 3 de las decisiones previas que debe tomar un docente son las referidas a cuántos miembros tendrá cada grupo de aprendizaje, cómo se distribuirán los alumnos en los distintos grupos y cuánto tiempo durarán los grupos. Ejemplo de grupo puede ser la distribución de grupos al azar,
la distribución de grupo estratificada, los grupos seleccionados por el docente, como también los grupos seleccionados por los alumnos. El aspecto físico y espacial del aula es un indicio de la clase de la conducta que el docente considera apropiada y que espera que se manifieste en el aula. 2. El arreglo del aula influye en el rendimiento de los alumnos y en la cantidad de tiempo que desean o que dedican realizar tareas debido a que afectan el foco de atención visual en el entorno. El arreglo del aula influye en la manera en que los alumnos y el docente participan de la actividad didáctica en el surgimiento de líderes y los grupos de aprendizaje y en las formas de comunicación entre los alumnos. La disposición del aula afecta las oportunidades del alumno de establecer contacto y entablar amistades entre ellos. Una buena distribución espacial ayuda a que los alumnos se sientan más seguros, pues les permite saber dónde comienzan y dónde terminan las tareas del aprendizaje estructuradas. Otro punto muy importante es la asignación de roles. Al planificar una clase, el docente tiene que considerar qué acciones deberán realizarse para maximizar el aprendizaje de los estudiantes. Los roles indican qué puede esperar cada miembro del grupo que hagan los demás y por lo tanto que está obligado a hacer uno de ellos. Mi nombre es Leticia Alondra Bejarano Escalante y les voy a hablar sobre la ejecución de tareas y el trabajo en equipo según la metodología del cooperativismo. Les voy a hablar sobre 3 puntos: la explicación de la tarea académica, la interdependencia positiva y las conductas deseables. La explicación de la tarea académica. Una vez que el docente seleccionó los objetivos conceptuales, tomó las decisiones previas y efectuó los preparativos necesarios, ha llegado el momento de que les explique a los alumnos qué deben hacer para cumplir la tarea asignada y cuál es la mejor manera de hacerlo. Debe explicarles la tarea de modo que entiendan claramente el carácter y los objetivos de la clase. Para ello, el docente definirá conceptos pertenecientes al tema. También les debe ofrecer ejemplos con los que ayude a entender qué van a aprender y a hacer al ejecutar la tarea que se les va a asignar. Un claro ejemplo está las preguntas y respuestas, los diagramas radiales y mapas mentales. El diagrama radial se basa en un círculo donde se encuentra la idea central y está rodeada de varios radios que apuntan a otras ideas e informaciones suplementarias. El diagrama radial les ayudará a los alumnos a organizar y aclarar sus ideas. La explicación de los resultados esperados. Al explicarles a los alumnos las tareas a realizar, el docente también debe indicarles qué nivel de rendimiento espera que alcancen. El aprendizaje cooperativo requiere una evaluación basada en criterios. Entonces, el docente un día anterior debe asignarles una tarea de investigación de un tema específico a realizarse el día siguiente. Aunque su investigación no sea calificada, esta actividad ayuda y obliga a los alumnos a aclarar y ordenar sus ideas. Interdependencia positiva. Es una relación en la cual hay dependencia mutua y equitativa, en la que se busca que los miembros se vean beneficiados de formas variadas. Por ejemplo, en un partido de fútbol, el mediocampista que hace un pase y el delantero que recibe dependen el uno del otro para convertir un gol. Y por bien que patee el delantero, no podrá hacer el gol si el mediocampista no le hace un buen pase. Los dos jugadores son positivamente interdependientes. Si uno de ellos falla, fallan los dos. Este tipo de interdependencia positiva es esencial para el aprendizaje cooperativo. Los 2 pasos necesarios para implementar la interdependencia positiva en los grupos de aprendizaje son formular las metas que apunten a establecer una interdependencia positiva y suplementar y reforzar la interdependencia positiva con respecto a las metas, incorporando formas adicionales de interdependencia, por ejemplo, premios, festejos, roles.
La interdependencia positiva respecto a las metas. Toda la clase cooperativa incluye la independencia positiva respecto a las metas a alcanzar. En esencia, el docente les dice a los alumnos, ustedes tienen 3 deberes. Deben aprender el material asignado, deben asegurarse de que todos los demás miembros del grupo aprendan el material asignado y deben asegurarse de que todos los miembros de la clase aprendan el material asignado. La interdependencia positiva respecto a las metas grupales. A los efectos de implementar la interdependencia positiva respecto a las metas, el docente les informará a los alumnos qué deben alcanzar según los siguientes objetivos. Todos los miembros del grupo obtendrán una puntuación acorde con el criterio preestablecido cuando se los evalúe individualmente. Todos los miembros del grupo mejorarán su rendimiento superando niveles anteriores. Con esto me refiero a lo aprendido en semanas anteriores. Y la puntuación global del grupo debe superar al estándar preestablecido. La responsabilidad individual y grupal. La responsabilidad individual es la clave para garantizar que todos los miembros del grupo se fortalezcan al aprender cooperativamente. El propósito de los grupos cooperativos, después de todo, es hacer que cada alumno sea un individuo más fuerte. Y durante el aprendizaje cooperativo, los alumnos aprenden conocimientos, destrezas, estrategias o procedimientos dentro de un grupo y luego lo aplican por sí solos para demostrar su dominio personal de todo lo aprendido. Es fácil establecer responsabilidades individuales en los grupos, pero puede incorporarse en cualquier actividad, ya sea grupo grande o grupo pequeño. Los modos más comunes de establecerlos son tomar una prueba individual a cada alumno, que esto incluye administrar pruebas prácticas para ver quién está listo para dar un examen. También tomar exámenes orales individuales al azar, hacer que algunos de los alumnos elegidos al azar expliquen las respuestas o presenten el trabajo grupal realizado. También observar a cada grupo y registrar la frecuencia con que cada miembro contribuye al trabajo grupal. Y también asignar roles en el grupo, por ejemplo, el encargado del grupo, el encargado de escribir o tomar apuntes, el que va a exponer el tema. Las conductas deseables. No nacemos sabiendo cómo interactuar correctamente con los demás. La capacidad de establecer buenas relaciones interpersonales o grupales no aparece como por arte de magia cuando la necesitamos. El docente debe enseñar a los alumnos las destrezas o prácticas sociales requeridas para colaborar con otros y motivarlos para que empleen los efectos de trabajar productivamente en grupo. Como hemos dicho, el aprendizaje cooperativo es más complejo que el competitivo y el individualista, porque los alumnos deben encarar simultáneamente la ejecución de tareas y el trabajo en equipo. Ambas actividades son necesarias para trabajar cooperativamente. El docente debe tomar 2 decisiones importantes antes de enseñarles a los alumnos las destrezas que necesitan para trabajar juntos en forma cooperativa. ¿Qué prácticas interpersonales y grupales va a enseñar? Con eso se refiere a la comunicación y cómo se las va a enseñar. La selección de las prácticas grupales a enseñar. Hay muchas prácticas interpersonales y grupales que influyen en el mundo del resultado del trabajo cooperativo. Para coordinar los esfuerzos de modo de alcanzar objetivos comunes, los alumnos deben llegar a conocerse y confiar unos a los otros, comunicarse con precisión y claridad, acercarse y apoyarse a otros y resolver los conflictos en forma constructiva. La selección de las destrezas a enseñar depende de cuáles ya tengan o aún no tengan los alumnos. Los 4 niveles de práctica cooperativa coinciden con las 4 divisiones de los roles que asumen los alumnos durante las clases cooperativas. Estas son las prácticas de formación.
son las que deben emplear los alumnos para establecer un grupo de aprendizaje cooperativo, como por ejemplo permanecer dentro del grupo, no deambular en el aula, hablar en un tono de voz bajo y llamarse unos a otros por el nombre. Las prácticas de funcionamiento son las necesarias para manejar las actividades del grupo. Por ejemplo, alentar a todos a que participen, expresen sus ideas y opiniones, orientar el grupo de trabajo. Las prácticas de formulación son las que se deben aplicar para que los alumnos puedan comprender mejor los materiales que estudian y para emplear estrategias, como por ejemplo explicar paso a paso el razonamiento de uno y relacionar lo que se está estudiando con los conocimientos previos o anteriores. Y las prácticas de incentivación son las que requieren los alumnos para incentivar la reconceptualización del material que están estudiando, el conflicto cognitivo y la búsqueda de más información. Por ejemplo, criticar las ideas y no cambiar de opinión a menos que sea uno lógicamente persuadido. Por ejemplo, criticar las ideas. Mi nombre es Julia Elisa López Nico. Bueno, ahora hablaremos sobre la puesta en práctica de la clase cooperativa. El docente debe tomar varias opciones. Uno, tomar nota en pares. Esto quiere decir que el docente debe designar a un grupo de 2 personas. 2, hacer resúmenes en pares. Una vez que estos 2 estudiantes ya hayan anotado, hayan hecho apuntes, tienen que hacer resumen de todo lo que el docente les explicó. 3, leer y explicarlo. Estos 2 estudiantes deben tener una sola lectura o una sola explicación de todo lo resumido que han hecho hasta ahora. 4, redactar y corregir. Esto quiere decir que los estudiantes, una vez que ya tengan la nota ya corregida, esto tienen que volver a leerlo y volver a corregir. 5, ejercitar y repasar. Los estudiantes tienen que volver a retroalimentarse para que no se olviden sobre el tema avanzado. 6, resolver problemas matemáticos. Esto quiere decir que los estudiantes deben mutuamente ayudarse para que ellos puedan resolver y llegar al mismo objetivo. 7, debates escolares. Esto quiere decir que los dos estudiantes tienen que ellos intercambiar sus ideas y puedan defender el trabajo que han hecho. Ahora, la supervisión de la conducta de los alumnos. Esto quiere decir que el docente tiene que supervisar y responder las preguntas que tienen los estudiantes. Y a medida que el docente va supervisando, el docente pide a otros dos o un estudiante que le puedan ayudar a observar. Esto no con el fin de que alguien pueda copiar o algo, sino con el fin de que los estudiantes que están haciendo sus prácticos tengan alguna duda y esto puedan hacerlo llegar hasta el docente. El cierre de la clase. El cierre de la clase lo da el estudiante cuando ya hayan aprendido esto. Esto con el fin de que ellos puedan captar el tema aprendido no solamente para la clase, sino para la vida. En esta oportunidad vengo a hablar acerca de la evaluación. La evaluación sigue siendo un proceso muy fundamental en el diagnóstico y en el conocimiento de todos los aprendizajes que han desarrollado los estudiantes. La evaluación debe ser integral, debe realizarse a través de un diagnóstico. Es decir, tenemos que evaluar y realizar ese diagnóstico para conocer si los estudiantes han podido comprender todo el aprendizaje. Como pueden ustedes observar en las imágenes, se puede observar que en la aplicación se ha desarrollado una actividad en donde todos los estudiantes de forma cooperativa desarrollan y responden las preguntas respectivamente. Es por eso que en esta metodología activa, como grupo que nos ha tocado, el trabajo cooperativo sigue siendo fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por ende, todos los docentes deben evaluar, ya sea al inicio, durante o al final. Muchas gracias.